Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. Este vídeo lo estoy haciendo porque hay mucha gente a la cual le siguen surgiendo dudas con el tema de los tipos de bienes que existen dentro de microeconomía. Hay otros vídeos en el canal en los cuales lo explico, pero aún así en este quiero dejar aún más claras las diferencias entre los distintos tipos de bienes, ¿vale? Bien, veamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando analizamos los tipos de bienes lo hacemos respecto a sus cualidades o respecto a las cualidades que tienen las personas que los quieren comprar. Es decir, básicamente hay tres cualidades, digamos, o tres cosas a tener en cuenta, que son la renta del consumidor, el precio del propio bien o el precio de otro bien que puede ser complementario o sustitutivo, pero de eso hablaremos después. Así que, primero, respecto de la renta. La renta, que vamos a llamar R mayúscula, aunque la podéis ver escrita como una M o incluso una I latina mayúscula, dependiendo del profesor o del libro que cojáis. Pues bien, respecto de la renta, cuando analizamos la renta para un bien, hay dos tipos de bienes. Primero, están los bienes que llamamos bienes normales y luego están los bienes que llamamos bienes inferiores. ¿Qué se considera un bien normal? Un bien normal es aquel bien que se comporta de una forma lógica y razonable respecto de nuestra renta. Es decir, imaginad que aumenta nuestra renta. Pues lo que va a ocurrir con un bien de tipo normal cuando aumenta nuestra renta es que aumenta la demanda de ese bien. Vamos a llamar X al bien en cuestión con el que estamos trabajando y D de superíndice es la demanda de ese bien. Vale, un bien es normal cuando al subir tu renta aumenta tu demanda de ese bien y cuando al bajar tu renta pues baja la demanda de ese bien, que es lo lógico y lo normal, ¿no? Lo que uno espera de un comportamiento razonable, ¿no? Sin embargo, los bienes inferiores se comportan justo al revés. Son bienes que cuanto mayor es tu renta, menos los compras, menos los demandas, menos los quieres. O al revés, cuanto menor sea tu renta, mayor es tu demanda de esos bienes. Puede parecer un poco extraño que haya un bien que se comporte de esta forma, pero nada más lejos de la realidad. Hay muchísimos bienes que son inferiores. Generalmente los bienes que son, digamos, de bajo estatus social, de baja calidad, las marcas blancas de los supermercados. Si tú tienes mucho dinero, si tú tienes mucha renta, mucha riqueza, dejas de comprar ese tipo de productos, ¿vale? O al revés, si tienes poca renta, compras más ese tipo de productos. Así que los bienes normales y los bienes inferiores, aunque son radicalmente opuestos en cuanto a su funcionamiento respecto de nuestra renta, son totalmente, digamos, totalmente reales. O sea, existen en el mundo real en el que nos movemos perfectamente, ¿vale? Así que respecto de la renta, cuando analizamos la renta tenemos dos tipos de comportamientos, los tipos de bienes normales y los inferiores. El otro tipo de comportamiento es respecto del precio del propio bien. Como hablamos del bien X, vamos a llamarlo P sub X al precio de ese bien del cual estamos hablando. Pues bien, hay dos tipos de bienes respecto del precio. Los bienes ordinarios y los bienes Giffen. Vale, no confundáis nunca lo que es un bien normal con lo que es un bien ordinario, porque son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Un bien es normal respecto de cómo se comporte a la renta, ¿vale? Y un bien es ordinario respecto a cómo se comporte al precio. Por ejemplo, si aumenta el precio del bien X, llamaremos un bien ordinario a aquel que baja la cantidad que demandamos de ese bien, se reduce la cantidad demandada de ese bien cuando sube su precio. Es lo lógico y lo razonable, ¿no? O sea, es decir, la mayor parte de personas de este mundo, cuando ven que el precio de algo sube, pues reducen su cantidad demandada de ese bien. O al revés, si baja el precio del bien X, pues aumenta la cantidad que se demanda de ese bien, ¿vale? Eso es un bien ordinario. Como digo, no confundáis esto con esto, son mundos distintos. Esto habla de la renta y esto habla de su comportamiento respecto del precio. No es lo mismo la renta que yo tengo que el precio que tiene el producto, son cosas distintas, ¿no? Y mi comportamiento puede variar como estamos comentando. ¿Vale? ¿Qué es un bien Giffen? Un bien Giffen es un bien muy peculiar, que es uno de estos bienes que es lo que realmente os complica las cosas, y sé que mucha gente tiene las dudas con los bienes Giffen. Pues bien, los bienes Giffen en el mundo real se puede decir prácticamente que no existen, ¿de acuerdo? Son solamente una posibilidad teórica. Es cierto que vais a encontrar libros, o en la Wikipedia, o sitios así, o a profesores que van a deciros ejemplos de bienes Giffen. Incluso yo mismo pongo a veces ejemplos de bienes Giffen. Pero la realidad es muy difusa respecto a los bienes Giffen. No está muy claro y hay mucha discusión sobre si realmente existen, pero se comentan, se estudian, porque es posible que existan, no es imposible. Son bienes que cuanto mayor sea su precio, mayor es la demanda que hacemos de ese bien, mayor es la cantidad que se demanda de ese bien. Y bienes que cuanto menor sea su precio, menor es la cantidad que se demanda de ese bien, ¿vale? Esa es la definición de bien Giffen. Como digo, en el mundo real seguramente sea imposible encontrar un bien que realmente se comporte de esa manera, ¿vale? Pero se estudia porque la posibilidad pues es interesante, ¿vale? Así que
Bienes ordinarios y bienes Giffen no tienen nada que ver con bienes normales y bienes inferiores, ¿de acuerdo? Son cosas totalmente distintas porque lo que analizan son comportamientos respecto de variables distintas. Estas de aquí respecto de la renta, estas de aquí respecto del precio del propio bien, ¿vale? Ahora bien, es cierto también que existe una cuestión y es la siguiente. Todos los bienes Giffen, además de ser bienes Giffen, resulta que son inferiores. No voy a entrar a explicar el porqué, porque es una cosa un poco complicada y requiere conocer el concepto de efecto renta y efecto sustitución. Podríamos hacer una demostración con el efecto renta y el efecto sustitución y demostraríamos que efectivamente todos los bienes Giffen, además de ser Giffen, es decir, además de tener este comportamiento, además son inferiores, ¿vale? Bien, pero, y cuidado, que no es lo mismo una cosa que la otra. No todos los bienes inferiores son Giffen. Y aquí la gente le explota la cabeza, ¿no? Dicen, pero a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que todos los bienes Giffen son inferiores, pero no todos los bienes inferiores son Giffen? Pues sí, y es algo bastante cotidiano, no penséis que es algo raro en la vida, o sea, ocurre con muchos bienes de este planeta, ¿vale? Vale, vamos a hacer una especie de caja, voy a meter en una caja aquí todos los bienes que llamamos bienes que son inferiores, ¿vale? Aquí están todos los bienes inferiores del mundo, en esta caja, en este círculo, o como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Pues bien, dentro del grupo de los bienes que son inferiores, hay una parte de ellos que son bienes ordinarios. Por ejemplo, pongamos la mitad de ellos son ordinarios. Y la otra parte de la caja, ¿vale? La otra mitad de la caja son bienes Giffen, ¿vale? Entonces, esto solamente lo estoy haciendo para que veáis que es posible, o sea, y es muy cotidiano, todos los bienes Giffen están dentro del grupo de los bienes inferiores. Pero no todos los bienes inferiores son Giffen, solamente una pequeña parte, ¿vale? Por ejemplo, podría decir lo siguiente, podría decir, todos los coches son vehículos a motor, pero no todos los vehículos a motor son coches, por ejemplo, pues es lo mismo. El conjunto grande serían los vehículos a motor, y dentro de los vehículos a motor pues hay coches, hay camiones, hay motos, hay lo que sea, ¿no? Así que es lo mismo. Los bienes Giffen serían los coches, los bienes inferiores serían todos los vehículos a motor y los bienes ordinarios pues serían otro tipo de vehículo a motor, por ejemplo, coches o camiones o lo que sea. Pues pasa lo mismo con los bienes inferiores y los bienes Giffen. Como digo, la demostración de ellos con efecto renta y efecto sustitución, que son unos conceptos un poquito más avanzados, así que con esto es más o menos suficiente para ver los tipos de bienes de respecto de la renta y respecto del precio del propio bien, ¿vale? Todos los bienes Giffen son inferiores porque están dentro del grupo de los bienes inferiores, pero no todos los bienes inferiores son bienes Giffen. Espero que esta parte más o menos haya quedado clara porque nos falta una parte final para hablar de los tipos de bienes en microeconomía. Y la parte final es hablar de los bienes sustitutivos y complementarios, ¿vale? Imaginad que tenemos dos bienes, el bien X y el bien Y, X e Y, ¿vale? Y o Y, ¿no? Bueno, la Y. Al final ya me la he cargado al hacer el rabito. Bueno, el caso, imaginad que tenemos dos bienes, el bien X y el bien Y, ¿vale? ¿Qué se entiende por bienes que son sustitutivos? O bueno, sustitutivos perfectos, se suele decir, es lo mismo, ¿vale? A efectos prácticos es lo mismo. Bien, dos bienes son sustitutivos. Yo siempre prefiero ponerme un ejemplito así rápido para entenderlo mejor, para recordarlo y tal. Imaginad el ejemplo de la Coca-Cola y Pepsi. Se puede decir que son dos bienes que son sustitutivos. No son exactamente iguales, porque hay gente a la que le gusta más una cosa u otra, ¿no? Pero se ve que son lo mismo, son un refresco que te quita la sed, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando sube el precio de la Pepsi? Poned que el bien Y es la Pepsi. Pues cuando sube el precio de la Pepsi, aumentará la demanda de Coca-Cola, aumentará la demanda del otro bien, ¿vale? Y cuando baja el precio de la Pepsi, pues se reduce la demanda de Coca-Cola. Porque claro, si baja el precio de la Pepsi, la gente comprará más Pepsi y por tanto comprará menos Coca-Cola. Así que los bienes sustitutivos o sustitutivos perfectos, como Pepsi y Coca-Cola, por ejemplo, o azúcar y sacarina, o yo qué sé, cosas de ese estilo, cosas que son sustitutivas, que te da igual consumir una que otra más o menos, tienen este comportamiento como tipos de bienes que son. Y luego los bienes que son complementarios se comportan pues justo al revés, como es lógico. Ejemplo de bienes complementarios, pues vamos a poner, por ejemplo, café y azúcar. Normalmente la mayor parte de la gente al café le echa un poco de azúcar. O sea, la gente no suele tomar café sin azúcar y la gente no suele tomar azúcar sin café, ¿no? Es un ejemplo solamente, también no te lo mises al pie de la letra.
¿Qué pasa cuando sube mucho el precio del café, por ejemplo? Vamos a poner que el café es el bien I, ¿vale? Por poner algo, y que sube mucho el precio del café. Pues cuanto más caro sea el café, menos café se tomará y por tanto bajará la demanda de azúcar, siendo el bien X el azúcar. Y cuando baja el precio del café, si el café se hace muy barato y tal, la gente tomará más café y por tanto aumentará la demanda de azúcar. Y esto es el comportamiento de los bienes sustitutivos y complementarios. Ya digo, es lo mismo decir sustitutivos a secas que sustitutivos perfectos o complementarios a secas y complementarios perfectos. Bien, pues nada, estos son los 6 tipos de bienes que existen. Existen 2 tipos de bienes respecto del precio de otro bien Y, cualquiera, que puede ser complementario o sustitutivo del bien que estamos estudiando, que es el bien X, o sea, el bien que estudiamos es el bien X, ¿vale? Y luego el otro bien, pues le damos bien Y. Y luego tenemos otros 2 tipos de bienes respecto de cuando estudiamos la renta y otros 2 tipos de bienes respecto de cuando estudiamos el precio del propio bien. Bueno, he intentado más o menos analizar todos los tipos de bienes. Hay más vídeos en el canal, podéis buscarlos en el canal o entrar en solopapelyboli.com y buscar vídeos ahí en microeconomía sobre los tipos de bienes que hay, los bienes Giffen, los bienes ordinarios. Y si queréis profundizar más, podéis buscar también en el canal y en solopapelyboli.com sobre el efecto renta, el efecto sustitución y ese tipo de cosas que son un poquito más avanzados que esto que estamos diciendo. Así que nada, espero que el vídeo os haya resultado muy útil, que os haya gustado. Si veis que puede ser útil para otra persona, compartidlo con ellos, ¿vale? Pasadlo por WhatsApp, pasadlo por Facebook o lo que sea. Me ayudáis a mí, ayudéis a otra gente, o sea que es genial. Y nada, suscribiros al canal si no estáis suscritos y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.